Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana 28, día 1, el mes de octubre. El área que trabajaremos es Ciencia y Tecnología y nuestro tema es Indagamos qué necesitan las plantas, parte 2. Nuestra sesión está dirigida a niños de segundo grado de primaria. Nuestras metas para hoy son indagar sobre lo que necesita una semilla para germinar y los cambios que ocurren hasta convertirse en una planta. Materiales: nuestro cuaderno, hoja de reuso, nuestro lápiz, borrador, nuestros colores. Estos van a ser nuestras características o criterios para lograr nuestra meta. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar los efectos de la luz solar sobre la germinación de la semilla y el crecimiento de una planta. Comunicar a través de un esquema las necesidades de las plantas para crecer y los cambios que ocurren durante su desarrollo. Bien, revisa tu registro de observaciones de la germinación de la semilla y dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Bien, vamos a ver nuestro registro del experimento sobre el vasito número 1, que era no germinará o no las semillas que reciben luz. Y el vasito número 2, que se refería a si germinarán o no las semillas que no reciben luz. Bien, acordémonos que en esta parte superior de cada uno de los registros, ustedes iban a dibujar lo que ocurría cada uno de estos días, ¿no? El día 1, el día 4, el día 7 y el día 10, respectivamente. Y acá debajo ustedes iban a notar los cambios que iban apareciéndole a nuestra semilla, ¿no? Según los días de observación que nos hemos programado en estas dos fichas. Al igual que para el vasito número 1, también para el vaso número 2 presenta las mismas características, ¿no? En la parte superior hacemos los dibujos y en la parte inferior colocamos qué es lo que vamos observando día a día, ¿no? En los días 1, los días 4, 7 y 10. Bien, esto ha sido nuestro registro que nosotros ya debemos tener listo y avanzado para trabajar nuestra actividad del día de hoy. ¿Dónde ubicaste tu rincón de ciencias? ¿Cómo es ese lugar? ¿Tiene luz? Así es, tu rincón de ciencias. Recuerda que lo colocamos cerca de la ventana. ¿Por qué? Porque nuestras semillas deberían recibir la luz del sol. Acordemos además que el vasito número 1 estaba pues expuesto directamente a la luz del sol, mientras que el vasito número 2 estaba dentro de una caja con tapa. ¿Quiénes te ayudaron a realizar el registro de tus observaciones? ¿En qué te ayudaron? Recordemos que los registros eran para ser trabajados con la ayuda de nuestros familiares en casa. Así que ellos nos han ayudado un poco a registrar nuestras observaciones y con su ayuda hemos pues anotado los diferentes cambios que le han ocurrido a nuestras plantitas en los días señalados, ¿no? ¿En qué momento del día realizaste tus observaciones? Seguramente lo has hecho en un momento en que tú te hayas dispuesto de un tiempo para realizarlo, que si de repente durante la mañana o la tarde que han podido revisar qué cambios ha ocurrido. ¿Qué tenías que hacer con el vasito número 2 cada 2 a 3 días? Así es, había que humedecer el algodoncito para que este siguiera húmedo. ¿Cómo registraste tus observaciones? ¿Hiciste dibujos? Así, recuerda que has hecho esos recuadros de registros que hemos visto hace un momento, donde has colocado tus dibujos y debajo has anotado los cambios que observabas de cada una de tus semillas, ¿no? Tanto del vasito 1 como del vasito 2. ¿Puedes leer tus registros con facilidad? Así es, seguramente que sí, porque tú has estado practicando bastante también la mejora de tu letra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sea una letra legible y una letra también entendible para ti y tus familiares que van a leer esa información junto contigo. ¿En cuál de los vasitos observaste ese primer cambio? ¿Y cuál fue ese cambio? Así es, el primer vasito donde observamos cambio fue justamente en el vasito que estaba expuesto a la luz solar directamente, ¿no? Estaba en nuestra ventana. Allí el primer cambio que observamos, ¿cuál fue? Así es, le crecieron sus primeras raíces, ¿no? Con un tallito blanco en un inicio que luego se empezó a ramificar y se convirtió en su raíz. Observa tus tablas de registro de la semana anterior y responde. Veamos, ¿qué sucedió con las semillas del vaso 1 y el vaso 2? Bien, sabemos que el vaso 1 es la semilla que estaba expuesta a la luz y el vaso 2 era la semilla que no tenía luz solar. Entonces, ¿qué
¿Qué sucedió con el vasito número 1? ¿Las semillas germinaron, sí o no? Ah, sí, las semillas sí germinaron, ¿no es cierto? Y aquí justamente van ustedes a colocar un pequeño dibujo sobre ese día, qué es lo que pasó y qué es lo que ocurrió, ¿no? Y luego aquí en el vasito 2 también. ¿Qué pasó con el vasito número 2? ¿Las semillas germinaron, sí o no? Así es, también germinaron, pero seguramente tardaron un poquito más en germinar debido a que estas no estaban expuestas directamente a la luz del sol. ¿No es cierto? Así es. Muy bien, entonces esos pequeños cambios, esas pequeñas observaciones son las que tú tienes que ir anotando justamente en esta parte. Bien, ahora dice, mide con una regla cuánto ha crecido las plantas de lenteja. Anota las medidas en tu cuaderno o hoja de registro. Acuérdate que en el vasito número 1 vas a medir el tamaño de tu plantita con una regla, y en el vasito número 2 también vas a anotar con una regla cuánto ha crecido tu semillita. Con la ayuda de un familiar, lee el siguiente texto para obtener más información y responder a las preguntas iniciales. Luego explica con tus propias palabras el ciclo de vida de las plantas de lenteja apoyándote en las imágenes. Veamos, necesidades de las plantas. Las plantas son seres vivos, al igual que los animales y las personas. Forman parte del medio ambiente en que vivimos. Necesitan agua, luz solar, también necesitan aire y el suelo para poder crecer. Muchas plantas crecen a partir de una semilla, de donde saldrán nuevas plantas. El proceso por el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta se llama germinación. Cuando una planta germina significa que empieza a crecer, se presentan cambios y desarrolla las siguientes partes. Veamos en las imágenes. Así germina la semilla de lenteja. Esta es la semilla de lenteja. Vemos que es pequeñita y media marrón. La cáscara de la semilla se humedece, se rompe y le sale una raíz pequeña. Luego, con la ayuda de la luz solar y el agua, le sale un tallito que va creciendo. Las primeras hojas han salido y el tallo y la raíz han crecido. Como ustedes han podido ver, la raíz que era pequeñita empezó a crecer. Y el tallito también apareció y esta vez ya dejó el cotiledón y le salieron sus primeras hojitas. Y luego de eso que se dan las primeras hojitas, la planta sigue creciendo y se hace cada vez más grande. Dice, la planta de lenteja está más grande. Salieron las flores, primer ojo le salen las flores y luego los frutos, que en este caso son estas vainas que están aquí, que contienen las lentejitas, ¿no? Entonces, este es el proceso de germinación que le ocurre a nuestra semilla de lenteja hasta ser una planta adulta que tiene frutos y flores. Acordémonos que de las vainitas o de las nuevas lentejas se convierten en las semillas de donde crecerán unas nuevas plantas. Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué parte de la planta significaste durante la germinación de las semillas del vaso 1? Indica cuál de estas partes salió primero y cuál al final. Veamos. El primer día no observamos ningún cambio, pero ya al tercer día vemos que ya le había crecido la raíz, que son unas pequeñas cositas blancas alargadas, ¿no? Que le había crecido la plantita, y esa vendría a ser su raíz. Luego, más o menos al quinto día, le creció el tallito, que es una pequeña ya la otra parte que está aquí media verdecita o media amarillenta, que le va creciendo a nuestra planta, ¿no? Y finalmente, pues ya le van creciendo las hojas, porque ese brote color amarillento, pues se va tornando un poco más verde y le van apareciendo las primeras hojitas. Bien, entonces a nuestra semilla lo primero que le crece fue la raíz. Luego le creció el tallito y finalmente del tallito crecieron las hojas, que son estas pequeñas que están acá. Miren, acá podemos observar unas pequeñísimas hojitas pequeñas que están creciendo en el tallito. Acá también podemos ver otras y por aquí también vemos otras más. ¿De qué color se aprecia la raíz y el tallo de la planta de lenteja en el vaso 1? A ver, veamos. En el vaso 1 podemos apreciar que las raíces son blanquecinas y el tallito ya tiene un color medio verdoso. Eso ocurre en el vasito número 1. Pero en cambio en el vasito número 2 vemos que
su crecimiento se ha retrasado. Pero vemos que también le ha empezado a crecer la raíz, que son estas partes alargadas de color blanco, que están unidas al cotiledón. Del mismo modo, también ocurre con el vasito número 2, con esta semilla que ya tiene sus raíces más largas y el tallito ya es de color medio verde. ¿Por qué la luz es importante para que las semillas germinen y crezcan bien las plantas? Veamos. La luz solar es muy importante para que nuestra semilla pueda crecer y desarrollarse, ¿no? y puedan germinar adecuadamente y luego convertirse en nuevas plantas. Además, recordemos que la luz solar es muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que la luz solar es un alimento para las plantas. Sin ellas no pueden crecer. Y justamente cómo procesan ese alimento las plantas en un proceso llamado fotosíntesis, que es un proceso en el cual el agua, la luz, el sol y el dióxido de carbono se transforman en alimento y oxígeno. Recordemos además que las plantas absorben el agua y las sales minerales a través de la raíz, ¿no? Y a través de los tallos y las hojas, pues absorben lo que es el dióxido de carbono o el aire, ¿no? Y también la luz solar. Y con todos esos elementos, la planta pues elabora su propio alimento. Este proceso se llama fotosíntesis. Y justamente la planta emplea ese mismo principio desde que nace, para poder germinar y nutrirse de la luz del sol para poder crecer. Luego de realizar el experimento y leer el texto informativo, es momento de responder a las preguntas iniciales. Veamos, ¿qué le sucedería a las plantas si no reciben luz solar? ¿Germinarán? ¿Por qué? Veamos, para responder las preguntas te sugerimos elaborar un esquema como el siguiente: completar las oraciones, dibujar en tu cuaderno u hoja de uso utilizando tus registros. Veamos, si una semilla no recibe luz, ¿qué hacen ustedes? Germina, pero de una manera débil. Porque acordémonos que la luz del sol es quien le da la fuerza y la vitalidad a nuestras plantas. Para germinar una semilla necesita luz solar, agua y el suelo. En este caso, nosotros no hemos utilizado tierra ni suelo en nuestro vasito para germinar. Lo que ha hecho la base de suelo ha sido justamente el algodón, que hemos tenido que humedecerlo de 2 a 3 días para que nuestra planta pueda recibir a través de ahí el agua y los minerales que necesita para crecer. Cuando una planta comienza a germinar y crecer, cambia y desarrolla las siguientes partes. Primero le sale la raíz, luego el tallo y luego las hojas. Recordemos además que nuestra plantita, una vez que ya ha germinado en nuestro vasito, hay que trasplantarla a un macetero para que siga creciendo. Y así más o menos germinó nuestra semilla. Recordemos que empezó siendo una semillita, lo colocamos en el algodón que hacía la base de suelo, ¿no? Y cada 2 a 3 días le echamos agua, y con el paso de los días, pues nuestra plantita fue creciendo, desarrollando primero la raíz, luego el tallito y finalmente sus hojas. Recordémonos que este proceso va a continuar y debe hacerlo así. Tú debes trasplantar esta plantita que ha crecido en tu vasito, debes trasplantarlo a un macetero para que tu plantita siga creciendo. Y obviamente dejarlo cerca de la luz del sol. Bien, ¿pasó lo que creías? ¿Lograste comprobar tu respuesta realizando la experiencia? ¿Por qué? Así es, mediante la experiencia logramos comprobar que la luz solar influye en el desarrollo de las semillas, ¿no? Para que ésta pueda germinar. Vimos que la semilla que estuvo expuesta a la luz solar, pues creció con una facilidad bastante asombrosa, mientras que la que estuvo dentro de la caja, pues también germinó, pero no lo hizo tan rápido, ¿no? Además, que creció un poco débil. Reflexiona un poco más. Rosa sembró unas semillas de lenteja. Observa lo que ocurrió luego de 7 días y responde. Veamos, crecieron las semillas. Así es. Ella vimos que sí crecieron sus semillas de lenteja. Ha crecido. ¿Por qué crees que ocurrió? Así es. ¿Por qué? Porque Rosa también colocó sus semillitas expuestas a la luz del sol. Por eso crecieron de esta manera. Al igual como lo has hecho tú
en la experiencia anterior. Si tuvieras que sembrar una semilla, ¿qué cuidados le darías para que crezca hasta convertirse en una nueva planta? A ver, esta sería nuestra semilla, nuestra plantita, hasta que crezca una nueva planta, ¿no es cierto? Bien, le colocaríamos agua, sería más o menos de 2 a 3 días. La colocaríamos cerca de la ventana para que reciba la luz del sol. Y obviamente después de que ya germinó nuestra plantita, hay que trasplantarla y colocarla en un suelo o tierra normal, que podemos hacerlo colocándolo en una maceta. Recordémonos que el mejor lugar para que crezca nuestra semilla, nuestra planta, es justamente un suelo fértil para que ésta pueda crecer y desarrollarse. Recuerda que tu semilla que está dentro de tu vasito ya tienes que trasplantarlo y llevarlo a un macetero para que continúe su crecimiento. Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué necesitan las plantas para germinar? Así es, hicimos un experimento sobre la germinación que colocamos nuestras cajitas. En una caja colocamos un vasito con una semilla y en otro vasito colocamos otra semilla y esta estuvo expuesta a la luz del sol. Y vimos cómo la que estaba expuesta a la luz del sol crecía con mucha facilidad. En cambio, la que estaba en la cajita pues se crecía con mucha dificultad y demoraba en crecer. ¿Qué parte de las plantas has podido observar cuando germinó tu semilla? Bueno, en ambos casos vimos que lo primero que le salió fue así la raíz, y luego de ahí le creció el tallito y luego las hojas. ¿De dónde nacen las plantas? Hemos visto que la mayoría de plantas nacen de semillas. ¿Qué te ayudó a comprender el proceso de germinación? El experimento, leer el texto informativo, dibujar lo que observaste durante el experimento o leer tu registro. En realidad nos ha ayudado todas estas partes, todo lo que hemos hecho nos ha ayudado a hacer el proceso del experimento, leer los textos informativos para complementar lo que hacíamos en el experimento, hacer nuestros dibujos de lo que íbamos observando durante estos días, de cómo iba creciendo nuestras semillas, y además anotarlos y luego leer esos registros que veníamos haciendo a través de dibujos y pequeñas anotaciones sobre los cambios que ocurrían en cada una de las semillas. Bien, comparte con tus familiares lo que has aprendido acerca de lo que necesitan las plantas para germinar y crecer hasta convertirse en una nueva planta. Explica la importancia de la luz solar en el proceso de germinación de una planta y los cambios que le ocurren durante su crecimiento. Puedes utilizar tu esquema o registro de observación escritos o digitales. Pide a un familiar que grabe tu explicación o tome fotografías de tus trabajos. Así podrás revisar este material audiovisual después y ver cómo lo hiciste. Compártelos con tus amigas, amigos, profesora o profesor. Bien, recuerda que este es un trabajo que tú has realizado y que vas a compartirlo ahora en familia. Como te acabamos de indicar, haz un pequeño video explicando justamente todo este proceso de germinación de tu semilla. Bien, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala tu respuesta con un visto bueno según corresponda. Características o criterios para lograr la meta. Comparé datos de mi observación y la información consultada para explicar los efectos de la luz solar sobre la germinación de las semillas y el crecimiento de una planta. Comuniqué a través de un esquema las necesidades de las plantas para crecer y los cambios que le ocurren durante su desarrollo. Bien, si lo logré, marcaremos pues en la columna que corresponde si lo estás intentando también y si necesitas apoyo del mismo modo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho.